Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este jueves de webinar que llevaremos a cabo el día de hoy. El tema que vamos a tener como tal es reliquidación de prima de servicios. Lo que vamos a hacer es un breve repaso relacionado con todo el tema de la prima de servicios y posteriormente pues el tema específico de la reliquidación. Recordar como tal que este espacio está siendo grabado, que posteriormente van a poder encontrar este y otro webinar que tenemos pues pendientes, pero que ya solucionamos un inconveniente con nuestro canal de YouTube. Lo van a poder tener todos allí en nuestro canal y en nuestra página web. Al igual que recordarles que a través del chat van a poder realizar como tal las preguntas que a lo largo de este encuentro les vayan surgiendo y que posteriormente van a ser brindada una oportuna respuesta. Para este tema del día de hoy nos acompaña nuestra compañera Sandra Pino, ella es consultora de proyectos, a quien le cedo en este momento la palabra. Hola, buenos días a todos. Muy feliz de que nos estén acompañando nuevamente para hacer un repaso de este proceso que se nos viene para este final de año, finalización del semestre, que es la liquidación del rubro de la prima de servicios a nuestros colaboradores. Como decía nuestro compañero Andrés, gracias. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el webinar anterior. Posteriormente vamos a hacer un recorderis también, porque ya muchos de nosotros tenemos pues como este proceso eh, listo o ya lo hemos realizado en otras oportunidades. Y eh, del tema de reliquidación de prima, pues que es lo que nos congrega hoy, para lo que nos hemos reunido. Entonces les voy a compartir la información que tenemos para el día de hoy. Bueno, entonces tenemos en cuenta o repasamos de la semana pasada, hace 2 semanitas que nos encontramos acerca del tema de reliquidación, de la liquidación pues de primas. Vamos a recordar unas recomendaciones importantes en términos generales acerca de este rubro. Vamos a tener presente que hay que validar el condicionador de periodo y activarlo en el calendario que se desea liquidar la prima. En algunas oportunidades de pronto olvidamos revisar si el periodo cuando vamos a pagarlo dentro de nómina o cuando generamos un periodo extra para el pago de la prima, activar este condicionador. ¿Qué sucede con esto? Liquidamos y liquidamos el periodo o generamos la prima a nómina y pues no se nos genera o no vemos este concepto liquidado, y es porque se nos ha olvidado activar el condicionador de periodo. En un momentico vamos a revisar cuál es la variable y dónde lo vamos a activar. Tener en cuenta o muy presente que si se va a liquidar en un periodo adicional, se debe de tener este periodo creado como un tipo de periodo de valores reportados y tener un nombre diferente al periodo normal de nómina para evitar confusiones, para que no vayamos a tener alguna dicotomía en los procesos que tenemos dentro de los calendarios de procesos, y para que podamos separar este periodo, ¿sí? Vamos a tener claro que si la prima es básico más promedio o todo al promedio, o sea, vamos a ya tener nuestra política interna dentro de la compañía de qué clase de proceso, de procedimiento vamos a utilizar para hallar los promedios o la base de liquidación de nuestra prima de servicios. Vamos a validar si dentro de las políticas de la compañía tenemos como afectación de la base las ausencias, los ausentismos que presenten nuestros colaboradores. También debemos validar los conceptos que deben ir en las agrupaciones o en la agrupación para el promedio, tanto los que suman o los que restan, los negativos o los positivos cuando se generan en devoluciones o cuando tenemos pues algunos rubros adicionales. Validar que la variable de reliquidación esté inactiva cuando vamos a liquidar la prima. Aquí de pronto podemos tener una confusión y dejar esta variable activa. Esta variable solamente la debemos utilizar en el periodo en el que vamos a hacer reliquidación de prima. La vamos a dejar activa solo en el último periodo del semestre. ¿Por qué? Si nosotros vamos a dejar esta variable activa, si se nos olvida
cambiarla al dato N para que no se lance, para que no se mueva o no ejecute su tarea durante todos los periodos. Entonces, cada periodo de nómina, esta variable está haciendo una reliquidación, una reliquidación, una reliquidación y va a generar, pues, de pronto demoras en el proceso o algunos valores errados. Por eso, siempre la variable de reliquidación la vamos a tener con dato N para que no se active y con dato R solamente en el último periodo del semestre cuando vamos a reliquidar nuestra prima. Y no vamos a tener cambios en las fechas de las variables de liquidaciones definitivas y consolidadas para el segundo semestre hasta que se cierre el pago de nómina. Estas variables son las que empiezan con PMC o con LDF para los consolidados PMC y para LDF las liquidaciones definitivas. Vamos a mirar o vamos a recordar unas generalidades de la parametrización de la prima periódica. Esas generalidades las no solamente aplican en nuestro sistema, sino que es todo lo que, cómo podemos liquidar este rubro de prima de servicios. Vamos a tener siempre pendiente o vamos a validar que podemos parametrizar el promedio de la prima o el proceso por el cual vamos a llegar a la base para liquidar nuestra prima de acuerdo a la necesidad o a la política interna de la compañía. Es supremamente importante que antes de realizar el pago, la revisión del concepto o la parametrización, si es una parametrización inicial de este concepto de prima, tengamos supremamente listos y determinadas nuestras políticas internas en cada compañía. En algunas oportunidades, los usuarios que manejan la liquidación de la prima cambian, hay rotación de personal, o se olvida transmitir el conocimiento y podemos de pronto confundir o mezclar conceptos de acuerdo a lo que se debe parametrizar en el sistema, ¿sí? Entonces hay que tener claro si vamos a tener todos los pagos que recibe nuestro colaborador van a promediarse para hallar la base. También podemos definir si no vamos a utilizar todos los pagos, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un básico más el promedio y dentro del promedio incluimos el auxilio del subsidio de transporte, ¿sí? Vamos a decir como el colaborador a veces tiene ausentismos, como el colaborador a veces tiene incapacidades, como el colaborador durante todo el semestre no tiene el devengado de su subsidio de transporte completo, entonces este lo vamos a promediar, pero el salario básico no se lo vamos a promediar. La otra forma es decir que vamos a tener el básico más el promedio más el subsidio de transporte si el básico aplica para el subsidio. Esta es la forma en la que decimos que vamos a tener solamente en cuenta el básico si devenga menos de los dos salarios mínimos o la política que cada compañía tenga determinada. Entonces, sí le vamos a sumar el auxilio de transporte para esta base o no. La siguiente forma es el básico más promedio más auxilio de transporte si el básico más promedio utiliza o aplica para el subsidio de transporte. Esto quiere decir que yo no tengo en cuenta solamente el básico para decir que si voy a sumar o no el subsidio de transporte, sino que adicional al básico voy a tener en cuenta los devengados que promedien o que hacen promedio por novedades del colaborador. ¿Qué pasa en estas dos formas, tanto con el promedio, básico más promedio, con subsidio de transporte, si el básico aplica o si el básico más subsidio aplica, tienen una diferencia, que es cuando los colaboradores de pronto nos quedan muy cerquita al umbral donde sí aplica o no aplica, pues el determinar si vamos a utilizar el auxilio el subsidio de transporte como afectado por el básico o por esos promedios que genera el colaborador con novedades, puede hacer que esa base sea un poco más alta o un poco más bajita. Normalmente, la mayoría de las compañías deciden aplicar el derecho de la favorabilidad para el colaborador y le hacen el pago que genere el mayor ingreso para el empleado. Sin embargo, pues es una política que ya debemos tener clara antes de iniciar la configuración de nuestra prima o la revisión de nuestra prima de servicios. Y también vamos a validar si vamos a hacer la proyección de la prima. En algunas oportunidades, las compañías, cuando pagamos con todo el promedio, debemos o proyectar la prima o simplemente hacemos un corte de prima
en la quincena o en el periodo en el que estamos pagando este rubro y en el siguiente o en el último periodo del semestre, pues volvemos a liquidar la prima con el poquito que haya quedado faltando en tiempo, pues, y en dinero. Vamos a tener en cuenta que hay dos formas de tomar los promedios en nuestro sistema. Entonces se pueden realizar teniendo en cuenta las fechas del semestre. En este caso, las fechas son definidas por el usuario y deben ser modificadas cada semestre. O se puede realizar una homologación de fechas, que para este caso no habrá necesidad de modificar los rangos de fecha y es una configuración estándar. Estas dos formas, ahorita vamos a hacer un repasito un poquito más profundo, pero quiere decir que yo cada semestre, si la que no homologo las fechas, sino que utilizo las fechas semestrales, cada semestre debo de estar pendiente de tomar todas mis variables de fecha dentro del concepto de prima y ajustarlas al semestre en el que estoy realizando el pago de este rubro. La siguiente manera, pues simplemente voy a dejar activa una variable que me dice no busque las fechas, sino que enfóquese al semestre en el que está el periodo de liquidación y los datos de fecha los dejo con un dato estándar que es el dato 99. Y también tenemos dos formas de pagar la prima en nuestro sistema. Una forma es dentro del periodo normal de nómina en el que hacemos el pago de toda la nómina del salario de nuestros colaboradores y las novedades existentes. Y otra forma es en un periodo extra. Cuando lo hacemos dentro del periodo de nómina, entonces como hablábamos inicialmente, tenemos que activar el condicionador de periodo donde le vamos a indicar dentro del calendario de procesos que en ese periodo necesitamos que adicionalmente al salario y a las novedades del colaborador también se dispare el pago de la prima, se liquide el pago de la prima del empleado. La siguiente forma que es en un periodo extra donde yo digo, no, la nómina la voy a pagar y voy a dejar para pagar mi prima el 7 de diciembre, voy a pagar mi prima el 2 de diciembre, la voy a pagar en la fecha máxima que es el 20 de diciembre. Entonces, en ese caso, voy a generar un periodo extra de valores reportados. Es muy importante que yo este periodo no lo cree como un periodo de nómina normal, como un periodo de liquidaciones definitivas a pesar de que también en las liquidaciones definitivas se genera el rubro de prima, pues este lo vamos a generar como un periodo de valores reportados. Vamos a indicar la política de liquidación de prima por fuera de nómina en este periodo y en el condicionador. De todas maneras, así sea solo para la prima, lo tenemos que activar. También suele olvidarse activar este periodo porque solemos asumir que si el periodo que estamos creando es solamente para prima, entonces no necesito activar el condicionador de periodo y es muy importante que sí lo generemos, porque a pesar de que yo le estoy diciendo a este calendario de procesos que es para un periodo, para un pago de prima, él necesita saber cuál es el condicionador o cuál es el concepto que yo voy a liquidar aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta que cuando es por fuera, vamos a hacer la variable pues del condicionador de periodo y vamos a buscar cuál es el condicionador o el campo en el que debo activar el asterisco en nuestro calendario de procesos. Vamos a validar dentro de la prima, dentro del concepto de prima, no en las variables, sino cuando yo selecciono el concepto de prima. Dentro del concepto de prima vamos a validar cuáles son las políticas que debe tener este concepto. Lo primero es la política periódica, es la LQ 092 que se paga dentro de la nómina periódica. Existen algunos usuarios que siempre lo dejan por periodo adicional, que es nunca realizan el pago dentro de la quincena o dentro de la mensualidad o dentro de la semana y lo dejan con la LQ 003. La LQ 092 es la política periódica de nómina y la LQ 003 es una política de valores reportados. También es muy importante dentro de las políticas tenemos un campo que se llama política fuera de nómina. Para la prima es la FPRGE, que es por fuera de la nómina la generación de la prima, ¿sí? Esa siempre la debemos poner cada, en el periodo en el que vayamos en el concepto, perdón, en el que vamos a utilizar nuestro pago de prima.
Esta política normalmente está siempre indicada dentro de las políticas, así la compañía tome la decisión o no de hacer el pago de este rubro dentro de un periodo normal de nómina o ya pues en las liquidaciones definitivas, pero normalmente cuando creamos el concepto, de una vez la dejamos expresado en el campo para política por fuera de nómina. Y la política definitiva para las liquidaciones definitivas de prestación de prestaciones sociales, vamos a utilizar la LDF 04, que es la definitiva de la prima de servicios. ¿Cómo lo vemos dentro del sistema? Lo vemos de acuerdo a esta imagen que estamos viendo en este momento en la ruta gestión de nómina, conceptos de nómina, vamos a seleccionar o a buscar nuestro concepto de prima de servicios. Ahí en este concepto vamos a darle editar o vamos a abrir pues las políticas y en las políticas vamos a validar estas que acabamos de nombrar. ¿Cuáles son? La política periódica, liquidación de primas, la política definitiva LDF 04 y como les indicaba anteriormente, en el campo por fuera de nómina, de una vez vamos a dejar expresada la FPRGE, que es primas por fuera de nómina. Aquí hay un campo adicional que es importante tener en cuenta y que a veces suele darnos diferencias o generarnos diferencias cuando hacemos una validación de los valores liquidados en el sistema por prima de servicios. ¿Cuál es este campo? La prioridad de liquidación definitiva. Es en las prioridades o en la prioridad general, no en la liquidación definitiva, sino en la prioridad general. ¿Qué pasa con esta prioridad? Yo, si dejo, digamos, una prioridad 3, una prioridad 4, una prioridad 5, pero tengo conceptos que hacen parte de la base para hallar el valor de la prima, y los tengo con una prioridad más alta, nuestro sistema nos va a generar primero el pago de la prima antes de hacer la generación de la liquidación de este concepto. Por lo tanto, este concepto no entraría a sumar dentro de la base. Entonces, vamos a revisar en caso de que en algún momento tengamos una diferencia en las bases, que esos conceptos que yo digo dentro del periodo, hoy estoy pagando la prima, yo quiero anticiparle la prima a mis colaboradores y adicionalmente yo hice un pago de comisiones, activé las variables de extensión que son las que me tienen en cuenta los valores que tengo dentro de este periodo en esa base, pero en el pago de comisiones, por ejemplo, yo dejé la prioridad de ese concepto por allá como en un 55, en un 60, en un valor muy alto, y la prima tiene prioridad 10. ¿Qué hace el sistema? Cuando empieza a generar la liquidación del periodo, él evalúa las prioridades y en ese orden de ideas va generando los conceptos que debe liquidar. Por lo tanto, si encuentra primero la prima de servicios con una prioridad 10, hace la liquidación de la prima antes de hacer la liquidación de las comisiones o de cualquier concepto que haga base y nuestra base va a salir descuadrada. Entonces es muy importante también revisar el tema de la prioridad en caso de que tengamos alguna diferencia. Normalmente, cuando hacemos la configuración inicial del sistema o de los conceptos del FPC, pues procuramos que estas prioridades estén bien definidas, pero en caso de que haya algún cambio personal o que se haya hecho alguna modificación durante el semestre, pues es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer un recorderis de las agrupaciones que utilizamos, o perdón, de las variables que utilizamos para este proceso de liquidación de primas. Hay una agrupación que se llama, hay una variable que se llama agrup CPTAC, que es la agrupación que contiene los conceptos variables y el básico. Esa agrupación nosotros la llamamos, la configuramos en el campo o en la sección donde están las agrupaciones de conceptos y acá en esta agrupación o en esta variable vamos a poner el nombre de esa agrupación. Agrupación CPT-BSV o Agrup CPT-BSV, que es la agrupación que contenga los conceptos de acuerdo con el método para hallar la base de liquidación, ¿sí? Entonces, si es al básico o si es básico con el promedio, los conceptos que yo definí
antes de iniciar mi proceso de configuración de prima, estos conceptos me van a ser bases o no. Ahí van en esta variable el nombre de esa agrupación donde los definí. Días AQ se refiere al número de días que el sistema va a tener en cuenta para revisar los acumulados. Normalmente utilizamos 180 días o si nos anticipamos, vamos a hacerlo por 150 o por el valor pues, que se determine. Días BSV con el número de días acumulados para el promedio. Ejemplo, volvemos 180, 150, de acuerdo a la política interna del pago, de la fecha de pago de nuestra prima en la compañía. El, la variable MNJ subprom con dato F, que significa que toma el promedio del básico más el promedio de las novedades y lo compara contra el tope del subsidio de transporte. De esta forma, si no supera, le suma la variable del subsidio de transporte. Vamos a hacerlo más detalladamente. Esta variable es la que me dice o la que le dice al sistema, venga, revise el básico más las novedades o más el promedio que tenga el colaborador. Si no supera el tope, vaya busque la variable la variable del auxilio de transporte, que es valor subsidio, que también lo tenemos en la parametrización del inicio de año. Vaya, búsquelo y súmele este valor. Si no lo supera. Si supera el tope, entonces no lo busque. Esta variable es muy importante cuando el subsidio de transporte no hace parte del promedio, sino que yo estoy definiendo si lo sumo o no para la base de liquidación de mi PRI. La variable tipo PRON, en esa variable podemos encontrar dos datos, es el dato H o el dato P, dependiendo del mecanismo que yo vaya a utilizar para hallar la base, la vimos de forma detallada hace 2 semanas, y siempre debe ir acompañada de la variable días de HG SAT, que es los días de cambio de salario, ¿sí? Entonces, en el tipo PRON puede ir dato H cuando es con básico más o el dato P cuando siempre todo es al promedio. Este días, CHG salario, que es días de cambio de salario, ahí le voy a decir al sistema, mire, verifique si el cambio, colaborador tuvo un aumento o un cambio de salario en los últimos 90 días, si lo tuvo en los últimos 180 días, si lo tuvo en el último mes. También depende de la política interna de nuestra compañía. Un ejemplo, 180 días que le dice, vea, revísele todo el semestre. En la variable tipo sal, vamos a estar con el dato B o P, al básico o al promedio, de acuerdo también al mecanismo que vayamos a utilizar para hallar la base de liquidación. Y el valor BAR, guión al piso, top o tope del subsidio, SV, es el valor o el número de variable que contenga el tope o que contiene el tope de subsidio de transporte parametrizado en los parámetros, valga la redundancia, del sistema en la definición de variables. Ejemplo, el número 4, ¿sí? Depende del campo en el que esté ese subsidio de transporte en los parámetros del sistema. Y la variable BLR sub SUV da con el dato 1 que indica el valor de un subsidio de transporte. Esta es la variable que complementa la variable MNJ subprompt, ¿sí? Con el valor subsidio, yo le voy a decir, súmale un subsidio, o si estoy en una compañía que no le paga a los colaboradores un subsidio mensual, sino que de una vez le paga dos, como lo tenga definido, entonces aquí yo le digo, venga, vaya, busque cuánto vale el subsidio de transporte para este semestre y súmele una vez ese valor, o súmele la cantidad de veces que yo determine, pero normalmente es el dato 1. Las siguientes variables son las variables de extensión.
como lo habíamos visto anteriormente, estas variables de extensión son las que le van a decir a mi sistema, venga, no solamente tome en cuenta los conceptos que ya están en el acumulado, sino que también vaya a busque, por favor, los conceptos que hacen base para la liquidación de mi prima, que las tengo dentro del periodo de nómina que no es cerrado, cuando estoy haciendo el pago de la prima en un periodo normal de nómina. Entonces, con estas variables de extensión, yo le digo al sistema, vaya, busque también esto dentro del movimiento liquidado y no solamente en los acumulados. ¿Cuáles son estas variables rápidamente? La EXT, que significa extensión, a group, con el mismo dato que va en la variable a group CPT-AC. La de XT applic con el dato BOP dependiendo de la variable tipo sal. Si en la variable tipo sal tengo una B, aquí también la voy a poner. O si tengo una P al promedio, también la voy a poner acá. Estas dos variables se deben hablar siempre. No deben de estar diferentes porque entonces estamos haciendo un cruce de la parametrización y el sistema nos va a generar valores cerrados. La variable EXT días con el número de días del acumulado. Aquí tenemos un ejemplo de 180, pero puede ser 150 porque es que yo tengo solamente acumulado hasta el 30 de noviembre. Entonces, 150 y el 15 de diciembre estoy haciendo el pago de la prima, entonces súmeme también esta siguiente quincena. Y la XT div con el número de días también del acumulado. Esto es para que él haga la división que debe hacer para hallar el valor del promedio. Y la extensión fuente o XTFTE, que es para que le digamos al sistema de dónde o a dónde debe ir a buscar esos valores que no están aún en el acumulado, que están en el movimiento liquidado y por eso el dato es una L. Finalmente, vamos a tener eh, unas de días o unas variables que complementan las fechas para estas extensiones, que son días AQ, busca los acumulados existentes, 150 por ejemplo, días PRY, debe informar los días que se van a proyectar. Si yo voy a hacer el pago el 15 de diciembre, entonces 15 o 30 si lo voy a hacer antes, o pues la fecha en la que los días que me quedan faltando para proyectar esa prima. La fecha fin de los acumulados, entonces le voy a poner la fecha del último periodo que ya acumulé para hacer el cálculo de la base. La PRS dos puntos F, guión al piso, fin PRY, que lleva la fecha final de la proyección en este semestre, 30 de diciembre. La variable PRS, TIP sal PROY, que significa el tipo de base de liquidación, básico más subsidio con una X. Y la TIP de menos con dato P de promedio y la tipo proyecta o tipo PROY valida si se proyecta o no con el dato D en la anterior o con el dato N, que es no. Bueno, también habíamos hablado para recordar el tipo de las formas que deben tener las variables de tipo fecha. Entonces, rápidamente recordemos que podemos hacerlo con unas fechas homologadas, que no tengo que ir a estar variando cada semestre, no debo estar actualizando cada semestre. Y esta forma de fechas homologadas, lo que debo hacer es activar la variable MNJ fechas INF, donde yo le indico, venga, maneja las fechas que están dentro del periodo o que el periodo dentro del que vaya a hacer la liquidación de la prima, en qué semestre está ubicado, entonces con la palabra semestre para que él busque todo el semestre completo y las demás fechas las vamos a dejar con el dato 99, que es un dato estándar. La siguiente forma de hacerlo es a través de una actualización semestral de las fechas, ¿sí? Vamos a hacer una parametrización con los rangos de fecha del semestre. Quiere decir que cada semestre yo debo ir a actualizar las fechas finales y las fechas iniciales que debe tener en cuenta nuestro sistema para empezar a buscar acumulados, para empezar a buscar ausentismos si afectan, para empezar a buscar toda la información
que necesito para la liquidación de la prima. Entonces, estas van a siempre a tener la fecha inicial y final de los ausentismos, la fecha final de los acumulados, la fecha final del semestre y la fecha del último pago de prima. Esta variable puede tener dos datos. Depende de cómo se nos haya cerrado el periodo en el que yo pagué la última prima. Normalmente es el último día del semestre anterior. O si es con esta, no nos quedó guardadita nuestro periodo, entonces le vamos a poner el primer día del siguiente semestre, ¿sí? Esto es súper sencillo y depende pues como del uso o del manejo del periodo, simplemente vaya a validar con fecha de último pago 30 o si en mi compañía lo debo sumar más un día, entonces último pago 1 de julio, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un repaso o vamos a mirar qué vamos a hacer para lo que nos congregamos hoy, que es la reliquidación de prima. Acabamos de hacer un repaso general. Aprovecho para recordarles que siempre nuestros canales están abiertos, nuestros canales de acompañamiento a través de la mesa de ayuda o de consultoría de proyectos para resolver todas sus dudas o para acompañarlos en este proceso. Sin embargo, aquí vamos a hacer un recuerdo o un recuento de qué debemos tener en cuenta para la reliquidación de la prima. ¿Por qué vamos a hacer una reliquidación de prima? Resulta que en las compañías hacemos el pago, sobre todo en este segundo semestre que tiene una fecha de vencimiento del pago del rubro anterior al final del semestre y puede suceder que dentro de ese último periodo de pago de nómina se nos generan algún tipo de novedades que haga que la base varíe de acuerdo a unos ausentismos, unas novedades de faltas del colaborador o tal vez a unos pagos adicionales que le hago yo al colaborador que hacen base para hallar la base de liquidación de la prima y no los tuve en cuenta en el primer pago de prima que hice. Entonces, por eso, siempre vamos a hacer esta reliquidación o normalmente la utilizamos para ajustar este pago y para que quede efectivamente bien pagado, ¿sí? Entonces, como hacemos este pago antes del cierre del semestre, vamos a hacer una reliquidación para garantizar que sí estemos tomando los conceptos que deben ser, ¿sí? Normalmente la reliquidación de la prima se activa en el último periodo de pago del semestre de esta prima. Si estamos en el primer semestre, entonces lo activamos en el último periodo de pago de nómina o en la última quincena o en el último mes de junio. O si es una quincena, un pago catorcenal, pues ya varía de acuerdo pues a la fecha de corte de esa catorcena, pero en el último del semestre con la intención de garantizar que absolutamente todos estos conceptos que necesitamos tener en cuenta para hallar nuestra base de liquidación estén incluidos dentro de la reliquidación. Para hacer este proceso vamos a configurar unas variables que nos hace el sistema para hacer el cálculo nuevamente y para tomar efectivamente solo lo que le falta. La primera variable, que era la que mencionábamos inicialmente en esta presentación, es la variable reliquida. Esta variable es muy importante tener en cuenta que todo el año o todo el tiempo que no estamos haciendo el proceso de reliquidación debe estar en dato N, que significa no. Pero en el periodo en el que vamos a hacer la reliquidación de la prima, entonces activamos esta variable con el dato R. La siguiente variable es la FI- piso RLQP, que es la fecha inicial para reliquidar la prima. Entonces ahí yo determino, mira, es que yo ya hice el cálculo hasta el 15 de diciembre, por favor reliquídame desde el 16. O yo lo hice el 30 de noviembre, reliquídame desde el primero o en la fecha pues que yo haya decidido hacer este proceso. Y la fecha, la variable FF, RLQP, que es la fecha final de reliquidación de prima. Suele ser, en este caso, el 30 de diciembre. El concepto por el que reliquida CPTO, guión al piso, RLQ, que es el concepto de devolución si se pagó de más. ¿Qué puede pasar o por qué hacemos uso de esta variable?
Mira, es que yo ya le hice una proyección de prima hasta el 30 de diciembre a mi colaborador, pero mi colaborador tuvo unos ausentismos o tuvo alguna novedad que hizo que la base para hallar la liquidación de la prima bajara, fuera más pequeña que la que yo había calculado inicialmente y por eso le pagué 50.000 pesos más de prima o le hice cualquier valor, N valor de más a lo que realmente debe de vengar por este rubro. Entonces, yo tengo un concepto que se llama devolución prima de servicios o mayor valor pagado prima de servicios o como lo determine dentro de mi FPC y le voy a decir en esta variable el concepto por el cual me va a hacer esa devolución. Ah, mira, es que yo te pagué de más, entonces por favor devuélveme lo que te pagué de más. Para eso utilizamos esta variable y aquí el dato es ese concepto. Pero si hay compañías en las que definitivamente no revisan si le pagaron de más al colaborador, simplemente necesitan ajustar los valores si le pagué de menos, entonces esta variable va sin dato. La dejamos vacía y así el sistema no va a ir a tener en cuenta los valores de más, sino solamente los valores de menos. Finalmente, la variable agroup guión al piso CPT, guión al piso RLQP, que es la agrupación que contenga el concepto de prima y los conceptos por los que se haya anticipado la misma, ¿cierto? Entonces, son los mismos conceptos que yo tengo en mi base para hallar la liquidación de la prima, más el concepto de prima. ¿Qué sucede en esta agrupación? El sistema va y suma lo que ya pagó, resta lo que le debo, vuelve y hace el cálculo y me dice, le debes X valor a este colaborador, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando ya vamos a hacer la reliquidación, vamos, si tenemos un tipo o un mecanismo de fechas que no es por homologación, sino que es por las fechas reales del semestre, vamos a cambiar las variables de tipo fecha y una vez, reitero, una vez terminada la reliquidación, vamos a volver a cambiar la variable reliquida a dato n para evitar que el sistema esté haciendo un proceso de reliquidación, liquidación cada que activamos un periodo de nómina o cualquier tipo de periodo, él va a empezar a reliquidar y esto nos va a generar inconvenientes en nuestro liquidador, ¿sí? Adicionalmente, pues para que el sistema realice este pago, debemos de tener el condicionador en el calendario de procesos marcado de la reliquidación, ¿sí? Finalmente, pues, volvemos y les recordamos que tenemos nuestros canales atentos para cualquier inquietud o para un acompañamiento o los acompañamientos que requieran para realizar la liquidación de este rubro en el segundo semestre del 2023.